Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Presenta curso de motores diésel. Continuamos ahora con la tarea de desarme para poder aflojar las tuercas de los inyectores, para desconectar los caños que lo conectan con la bomba y tener espacio. Vamos a comenzar a quitar los caños de retorno. Estos caños, al desconectarlos, nos van a permitir trabajar más cómodos con la herramienta. Estos caños convienen siempre cambiarlos una vez que han trabajado, porque cualquier fuga en estos permitiría
que caiga el gasoil sobre el motor y puede estropear elementos de caucho, de goma, más el consiguiente riesgo que trae aparejada esta situación. Con la llave vamos aflojando. Vamos aflojando de este modo las tuercas capuchón de los caños. Una por una las vamos aflojando con la llave. Es de notar que estos caños, a pesar que tienen un trayecto corto desde la bomba, si ustedes observan, van a ver que los mismos tienen muchas vueltas. Uno le puede extrañar todas esas curvas aparentemente innecesarias, pero es para lograr que todos los caños, desde la bomba hasta los inyectores, tengan la misma longitud, hecho muy importante para mantener la presión equitativa entre todos los inyectores con el gasoil que viene a presión desde la bomba. Estas presillas de fijación que vemos aquí en primer lugar, con la goma que lleva adentro contra los caños, tienen por misión evitar vibraciones en los caños. Aquí tenemos otra que cumple la misma función. Cuando en un motor diésel estas presillas se pierden o se extravían o están flojas, permiten que los caños vibren y eso muchas veces termina partiendo el caño justo en la balona que queda contra los inyectores o contra el otro extremo del caño que está en la bomba inyectora. Para evitar entonces que se fisuren por excesivas vibraciones, llevan esas presillas que unen dos o más caños, en este caso son 2 y 2, para evitar justamente ese efecto. Previa extracción del agua del sistema de refrigeración por el tapón de drenaje o por el mangón más bajo que se encuentra en el motor, cosa que ya hemos efectuado, procederemos a quitar el mangón superior del radiador. Por este mangón o manguera ingresa cuando funciona el motor el agua caliente proveniente del motor al radiador y baja para su posterior enfriamiento por el mismo. Estamos quitando la manguera o mangón del radiador. Ahora vamos a aflojar el otro extremo que va conectado directamente a una conexión que comunica con la tapa de cilindros. Aquí estamos desconectando. Observen ustedes con nuestro destornillador aflojando la abrazadera, así podemos quitar la manguera. Aquí tenemos una de las mangueras o mangones liberados. Una vez quitado el mangón superior del radiador, tenemos un mejor acceso a las tuercas capuchón que fijan los caños de inyección en la bomba, los cuales procederemos a aflojar en este momento. Estamos aflojando. Observen ustedes que el acceso no siempre es fácil a las tuercas y demás implementos de sujeción de las diferentes partes. Una vez que hemos aflojado todas las tuercas, procedemos a terminar de desenroscarlas a mano y allí sacamos a continuación el conjunto de los caños de alta presión que comunican el inyector o el gasoil desde la bomba inyectora hacia los diferentes inyectores. Aquí se ven los extremos de los caños que tienen estas balonas, caños de acero, estamos hablando, bastante gruesos, que soportan altísimas presiones. Esas balonas se pueden fisurar, los caños se pueden fisurar a la altura de las balonas cuando no tienen las presillas estas debidamente instaladas. Aquí tenemos una cerca de la bomba, esta presilla que posee goma
tiene la misma misión que las presillas que habíamos mostrado hoy, que es la de evitar las vibraciones en los caños. Una vez que hemos extraído los caños de los inyectores y para evitar que por los orificios, ya sean de retorno o de alimentación, entre suciedad que pueda dañar a los inyectores a posterior, procederemos a sacarlos, para lo cual debemos emplear un dado que esté totalmente limpio en su interior para evitar que en el momento de quitarlos puedan caer suciedad o impurezas en estos orificios. Utilizando este dado, que es lo suficientemente alto y ancho para no dañar los caños de retorno del inyector, lo instalamos, observen ustedes, y comenzamos a aflojar uno a uno los inyectores. Aflojamos uno a uno los inyectores con este dado lo suficientemente ancho y largo, para después terminar de quitarlos con el mango cricket, ya que tienen una rosca bastante prolongada. Nos debemos asistir por esa herramienta. Observen ustedes, primero aflojamos y ahora terminamos con el cricket de extraer totalmente, ya que la rosca es bastante prolongada. Aquí hemos extraído al inyector del cilindro número 1. Estos son los caños de retorno que hablábamos hoy. Por aquí es donde ingresa el gasoil proveniente de la bomba. En esta concavidad cónica es donde calza la balona. Observen ustedes, aquí va la rosca de la tuerca capuchón. Esta otra parte de aquí es donde se encuentra la salida del combustible, que se inyecta en la precámara de combustión, en este caso. Vamos sacando los demás inyectores que ya hemos aflojado. Los vamos quitando de su alojamiento uno por uno, y aquí tenemos los 4 inyectores extraídos. Ahora procedemos a aflojar la abrazadera del mangón inferior de la conexión de agua a la tapa de cilindros, para poder desprender el mangón o manguera, que es el que permite la recirculación del agua en el motor cuando el termostato está cerrado. Lo extraemos, o sea, cuando el motor aún está frío, utilizando esta herramienta hexagonal con esta prolongación y un mando cricket, vamos a aprovechar a desmontar el múltiple de admisión, para lo cual deberemos aflojar los bulones con cabeza de orificio hexagonal que se encuentran fijándolo. Lo estamos haciendo. Estamos hablando de tornillos tipo Allen. Una vez que aflojamos el primero, pasamos a aflojar otro de los que fijan el múltiple, y así continuaremos sucesivamente hasta aflojarlos todos. Una vez extraídos los 6 bulones que fijan el múltiple de admisión, procederemos a retirar el mismo. Aquí lo estamos retirando. Observen ustedes, tenemos el múltiple de admisión. Aquí se pueden apreciar los orificios por donde ingresa el aire a través de estos conductos y a través de esta parte hacia los cilindros, a través de los orificios que posee la tapa de cilindros y a través de las válvulas de admisión correspondientes. Aquí tenemos a la vista, debajo donde estaba el múltiple de admisión, el múltiple de escape, donde salen los gases quemados que a través de los caños de escape que están abajo se dirigen hacia el exterior a través de los silenciadores correspondientes. Dado que este múltiple recibe altas temperaturas,
y dado que las tuercas que fijan el múltiple y los espárragos correspondientes trabajan con mucha temperatura, siempre es conveniente, antes de proceder a aflojarlos, aplicar algún spray que les permita o facilite aflojar esos implementos, esas tuercas, para que no se partan los bulones. Tenemos que aplicar a los de arriba y a los de abajo también. Procederemos ahora a aflojar las tuercas correspondientes del múltiple de escape, la parte superior de fijación del múltiple es la que estamos aflojando, y ahora las tuercas de la parte inferior están siendo aflojadas. Bueno, podemos apreciar que las tuercas ya han sido extraídas, y en algunos casos, como este por ejemplo, vemos que la tuerca ha salido con el espárrago, hecho que en sí no tiene mayor importancia, exceptuando que cuando la instalemos nuevamente en el momento del armado tenemos que tener en cuenta que esta parte enrosque lo suficiente adentro de la tapa de cilindros. Ahora procederemos a retirar el múltiple de escape. De este modo, observen ustedes, lo retiramos y ya la tapa ha quedado liberada en este costado. La tapa de cilindros se encuentra fijada en este motor por una serie de bulones que tienen la cabeza con un orificio estriado. Estos bulones de aleación son de gran resistencia y permiten un gran torque. Nosotros, cuando vamos a aflojar una tapa de cilindros, aparte de que tiene que estar totalmente fría, debemos proceder a aflojando de afuera hacia el centro. Bueno, utilizando esta herramienta que calza justo, como vamos a ver en la cabeza, observen ustedes, calza justo, comenzamos la operación de aflojar la tapa de cilindros. Colocamos la extensión adecuada y la herramienta y comenzamos a aflojar de manera alternada. Vamos de un extremo al otro de la tapa. Observen ustedes, hemos cruzado la tapa en sus extremos, aflojamos con la herramienta, nos dirigimos al otro extremo adyacente, aflojamos con la herramienta, nos dirigimos ahora al otro extremo y aflojamos. Hemos hecho un trabajo en cruz hasta este momento, aflojamos y así vamos aflojando cada vez más hacia adentro, desde afuera hacia el centro y en forma alternada y cruzada. Observen ustedes cómo lo estamos haciendo. Ahora vamos al adyacente, aflojamos de este modo, vamos ahora al otro y así sucesivamente. Una vez que hemos aflojado todos los bulones, los terminamos de desenroscar con la mano, ya que están fáciles de desenroscar, hasta que quedan totalmente libres. Observen ustedes, uno por uno, con la mano, hasta que quedan totalmente libres. Hemos quitado el mangón del agua de la calefacción de la parte de atrás y tenemos que asegurarnos de haber desconectado los cables eléctricos que conectan el bulbo de presión de aceite y de temperatura de agua. Procedemos ahora a quitar los bulones de A1, vamos a quitarlos uno por uno,
Observen ustedes el tamaño de los bulones, los vamos colocando para que ustedes los puedan apreciar uno por uno, de manera ordenada. Observen ustedes. Procedemos a retirar las arandelas. Estas arandelas que van debajo, las colocamos una con cada uno de los bulones correspondientes. Son importantes porque evitan que la cabeza del bulón trabaje sobre la tapa de cilindros. Ya veremos en el armado la importancia de estas arandelas. Hablaremos de su ubicación y los cuidados que hay que tener al montarlas para que luego no nos mienta el torque que le tengamos que dar o el apriete que tengamos que dar a la tapa de cilindros. Ahora, una vez liberada la tapa, procedemos a extraerla. Observen que está pegada la tapa, cosa que suele suceder. Utilizando un martillo que tenga los extremos de nylon o de teflón, le damos unos golpecillos leves de cada lado para aflojarla hasta que se mueva un poco. Allí ya vemos que la tapa se movió. Entonces procedemos a desmontarla. Observen ustedes, ya sale con facilidad. Aquí vemos la parte que queda arriba de la cabeza de los pistones. Observen ustedes. Una vez extraída la tapa de cilindros, aquí vemos la parte superior de la junta de tapa de cilindros con los orificios para los diferentes usos. Aquí, por ejemplo, en estos orificios roscados en su interior, tenemos donde van o donde iban enroscados los bulones de fijación de la tapa de cilindros. También podemos encontrar en estos pequeños orificios que están aquí con óxido alrededor los pasajes de agua que comunican el agua del bloc con la tapa de cilindros, o sea, con las cámaras de agua de la tapa de cilindros, para obtener una buena refrigeración del motor. Aquí tenemos un orificio por donde sube el aceite a presión para lubricar el árbol de levas y demás elementos que se encuentran en la tapa de cilindros. Aquí después tenemos un orificio mayor, orificios mayores, este por ejemplo, y los de los extremos de la tapa, este que está aquí y este otro, que es por donde retorna el aceite al cárter luego de lubricar las diferentes partes de la tapa de cilindros. Todos los demás pequeños orificios que observamos son orificios para pasaje de agua. Nótese un detalle, que estos orificios comienzan siendo pequeños aquí y a medida que vamos hacia atrás, que nos vamos alejando de la parte delantera del motor, van aumentando su diámetro. Observen ustedes, van aumentando su diámetro. Cuanto más atrás, más grandes son, para darle mejores oportunidades de refrigeración a los cilindros que están más alejados del radiador, los que están atrás. Yendo a los cilindros propiamente dichos, tenemos, ahí se encuentran los pistones. Observen ustedes los pistones. Y ahí vemos claramente los pares de pistones, o sea, los pistones que suben y bajan simultáneamente en el cilindro, que son en cualquier motor en línea de 4 cilindros, el 2 y el 3, son pistones que suben y bajan juntos, o sea, se desplazan a una misma altura cada uno, su respectivo cilindro, y el 1 y el 4, que por caminar la misma distancia, a la misma altura en realidad dentro del cilindro, se le llaman pares de pistones. Los pares de pistones son los que bajan y suben juntos, 1 y 4, y suben juntos y bajan juntos el 2 y el 3. Ahora, si observamos los pistones, vemos que tienen aquí un pequeño alvéolo o trébol, como le llaman algunos, que esto es típico de muchos motores de inyección indirecta. Una vez que el combustible inyectado en la precámara sale hacia aquí y aprovechando
la forma geométrica de estos alvéolos genera una turbulencia que mejora la combustión para efectuar una combustión mucho más completa. Aquí vemos algunas trazas de pequeñas erosiones que posee el pistón, que eso se repite en diferentes pistones. Aquí lo podemos apreciar también, observen ustedes, en el pistón número 1, y son erosiones provocadas por la combustión y también por los gases corrosivos que la misma combustión provoca. No hay que olvidarse que en todo motor diésel, en el momento de la combustión, se genera no solamente alta temperatura, sino gases corrosivos este tipo de ácido sulfúrico que trabajan más que nada cuando el motor se va enfriando, aprovechando la humedad que queda dentro de las cámaras de combustión. Otra cosa que podemos apreciar interesante en esta junta son estas series de orificios que posee aquí. Ustedes observan 3 orificios que no tienen comunicación ninguna con el motor, porque están por fuera de la superficie del bloque. La misión de estos orificios es clasificar el tipo de junta de tapa de cilindros, porque como veremos luego, los motores diésel, el espesor de la junta de tapa de cilindros es muy importante. Esta es una de las formas que puede utilizar el fabricante de la junta para indicar el espesor de la misma. Puede ser con perforaciones, con muescas, puede ser con números de colores, y para que el mecánico tenga oportunidad de apreciar eso antes de desarmar el motor, por si tiene que comprar el juego de juntas para acelerar la reparación, se le coloca a la vista siempre en algún borde que pueda observar el mecánico, se le coloca esa referencia. Ahora procedemos a desmontar la junta de la tapa, que en este caso sale fácilmente. Otras veces es necesario una espátula para removerla. Aquí lo que podemos apreciar son trazas de aceite que provienen desde la galería donde sube el aceite a la tapa de cilindros y que comunica aparentemente con estos 2 cilindros. Por la cantidad de carbón depositado en el borde del cilindro, hasta podríamos atrevernos a afirmar que parte de ese aceite, debido a un problema de sellado en la junta, tal vez pasara al cilindro número 4, porque el borde aquí se encuentra muy carbonizado. De repente no es una gran cantidad de aceite, pero algo podría estar pasando. Lo normal es cuando uno quite una junta de tapa que quede como están en estos lugares, la junta totalmente seca, eso es lo normal. Si está mojada como en este caso, la junta no está provocando un buen sellado. Esta zona que ustedes ven acá más clara es una silicona que trae la junta para mejorar el sellado contra la superficie del bloque en este caso. Algo positivo que podemos apreciar en cualquiera de los 4 pistones es que no tenemos aparentemente presencia de agua. Cuando en un motor diésel pasa agua a los cilindros, ya sea a través de un problema de la junta, sellado de junta, o ya sea a través de alguna fisura en la tapa de cilindros, el agua forma en los pistones pequeñas picaduras, como si fueran pequeñas perforaciones, porque el agua no solamente oxida, sino que en combinación con el azufre que se produce en la combustión, forma ácido sulfúrico y genera una corrosión. En este caso vemos que ninguno de los pistones presenta ese fenómeno, indicando que este motor evidentemente tenía un buen sellado en cuanto a comunicación con las cámaras de agua. Aquí en este acercamiento que hicimos de la tapa de cilindros vamos a mostrar elementos que en el vehículo eran difíciles de observar. Por ejemplo, en la parte posterior de la tapa de cilindros tenemos una salida de agua que conecta con la calefacción. Esta salida de agua tiene 2 bulbos, vamos a ver aquí, este que se encuentra aquí y este que se encuentra acá, que se van a utilizar para pasar determinada información, como veremos más adelante, al vehículo.
Este otro sensor que tenemos por acá es un mano contacto de presión de aceite, es el que nosotros extrajimos para enroscar en ese lugar el medidor de presión de aceite. Este es el que permite que encienda la luz indicando que no hay presión de aceite, luz que debe apagarse cada vez que el motor entra en régimen. Aquí vemos un pequeño retén con forma de media luna. Este retén es el que evita que escape aceite hacia la parte posterior de la tapa. Aquí tenemos la tapa en su costado y en la parte delantera la polea tensora de la correa de distribución. Aquí tenemos los orificios donde van roscados los inyectores y aquí debajo los orificios donde van roscados los calentadores. Aquí nos damos cuenta que los dos coinciden en la misma cámara. Aquí tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, cilindro número 3, corresponden al cilindro número 3 y aquí la conexión de agua que comunica por este orificio al mangón superior del radiador del motor y por este otro con el caño que conecta con la zona donde va el termostato. Cuando el termostato de agua del motor está cerrado, por este caño recircula el agua que no va al radiador pero que está circulando por dentro del motor. Aquí tenemos el cuarto orificio donde va el cuarto inyector. En este orificio que estamos aproximando, donde va el inyector del cilindro número 1, vemos que en el fondo hay una pequeña arandela. Aquí la tenemos y esta arandela es para proteger el inyector. Si observamos el orificio, vamos a ver que una vez que quitamos la arandela, el orificio comunica directamente con la cámara de combustión. Aquí podemos ver la parte de tapa de cilindros que cubre la cabeza de los pistones. Cada unidad de estas corresponde a un cilindro. Aquí podemos apreciar perfectamente la válvula de escape, que es de menor diámetro que la de admisión, que la vemos ahora, y el orificio que comunica con la precámara de combustión. Por aquí salen los gases medio quemados cuando se inicia la combustión y se proyectan a la cabeza de pistón, coincidiendo con el trébol que mostramos en tomas anteriores. Como ustedes verán, la válvula de escape aquí comunica con el orificio de escape correspondiente. La válvula de admisión comunica, la de este cilindro, con el orificio de admisión correspondiente, donde iba montado el múltiple de admisión. Quiere decir que por esta válvula ingresa aire al cilindro, por esta válvula salen los gases quemados fuera del cilindro y la combustión se inicia dentro de la precámara de combustión, aquí abajo. Aquí en el cilindro número 2 tenemos lo mismo, válvula de escape con su conducto correspondiente, la válvula de admisión con su conducto correspondiente. Así podríamos seguir permanentemente. Mirando la tapa en general, podemos ver los orificios por donde entra y sale el agua desde la tapa al bloque del motor. Aquí tenemos otras cámaras. Esto tiene que revisarse muy bien porque muchas veces la corrosión del agua en el sistema de refrigeración agranda estas cámaras peligrosamente, acercándolas demasiado al borde donde está la comunicación con el cilindro. Como veremos después, la junta de la tapa tiene un anillo protector de metal para sellar bien y evitar que se queme el material de la junta. Es riesgoso si esto queda muy cerca de ese borde, por lo que podemos apreciar a simple vista, aparentemente, las cámaras de agua, las galerías, exceptuando esta que tiene una pequeñísima deformación, las demás están bastante prolijas, en buen estado, en lo que se refiere a que no están demasiado agrandadas.
De todos modos, siempre conviene enviar la tapa a probar, hacer la prueba hidráulica, para asegurarse que no haya fugas, ningún tipo de problemas que puedan surgir después de armado el motor. Antes de proceder al desmontaje de las válvulas para su inspección, vamos a numerarlas o a identificarlas cada una en su alojamiento ante la eventualidad que volvamos a utilizar las mismas válvulas. Para ello, tenemos que realizar un número o un punto y procedemos a marcar con el punto la válvula de escape correspondiente al cilindro número 1. Otro punto para la válvula de admisión del cilindro número 1. Y así continuaremos dando 2 puntos a la del cilindro número 2, 2 puntos también aquí, en la de admisión. Lo importante es que nunca se debe golpear una válvula para marcar o señalar con un punto o con un número estando esta abierta. Nosotros, como hemos desmontado primeramente el árbol de levas, no tenemos ese riesgo, pero si uno golpea una válvula que se encuentra abierta porque aún no haya desmontado el árbol de levas, lo más probable es que la válvula se tuerza y después esa válvula deberá ser reemplazada por una nueva. Como podemos observar, entonces tenemos un punto para las válvulas de escape y admisión del cilindro número 1, 2 puntos para las del cilindro número 2, 3 puntos para las válvulas del cilindro número 3 y la del cilindro número 4 no le hacemos ningún punto porque sabemos que son las del último cilindro. Lo que aquí vemos, podemos aprovechar para observar esta cantidad de carbón que está rodeando aquí la válvula de admisión, que eso puede deberse a varios motivos, o aceite que haya pasado desde este punto hacia allí. Vemos que está todo lleno de carbón esta zona también. Recuerden, cuando quitamos la junta de la tapa de cilindros estaba floja en este punto, o sea que ese pasaje de aceite puede haber formado toda esta acumulación de carbón, o puede indicar que la guía de válvula o el sello de guía de válvula de esa válvula se encuentra en malas condiciones. De acuerdo a lo que vimos nosotros cuando desmontamos la junta de tapa de cilindros, es muy probable que todos estos depósitos de carbón que se encuentran en toda esta zona correspondan al pasaje de aceite a través de la junta, entre la junta y el bloque, de la galería principal de aceite hacia esta zona. Bueno, aquí tenemos una herramienta que es el compresor de resortes de válvula, que la utilizaremos para extraer las válvulas de su ubicación, colocando esta parte en un lugar de la tapa de cilindros y esta otra parte apoyando sobre la válvula. Se hace presión con este instrumento, observen ustedes, con esta manivela se hace presión y se hace presión sobre el resorte de la válvula y se quita la misma posteriormente. Vamos a proceder con esta operación. Colocamos el compresor de resorte de válvula, este extremo lo colocamos en esta parte, observen ustedes, sobre el platillo de la válvula y afianzamos bien la herramienta. Observen ustedes. Vamos a hacer presión con la misma y quitamos con un destornillador imantado los seguros. Observen ustedes cómo lo estamos haciendo. Mientras mantenemos con presión la herramienta, quitamos los seguros de la válvula. Ahora soltamos la presión y allí observamos que el resorte
se ha extendido. Ahí veíamos los seguros, sale el platillo y salen los resortes de válvula, y aquí tenemos la válvula que sale por el otro extremo. Si observamos las válvulas, vemos que todas están completas, no hay ninguna válvula que esté quemada, y la única anormalidad que encontramos en la cabeza de las válvulas es esta acumulación de carbón que vemos aquí, y que si buscamos del otro lado de la válvula, observen ustedes, observamos que tampoco hay demasiado carbón acumulado. Si bien se nota que está pasando aceite por el poco de carbón, incluso está húmeda de aceite, lo que indica que hay fuga de aceite por la luz entre guía y vástago de válvula. Podemos decir que también el asiento brilloso indica que hay un buen asentamiento de la válvula. De todos modos, se justifica esta excesiva cantidad de carbón en esta parte, lo cual confirma que evidentemente el pasaje a través de la junta era importante. Esa junta de tapa de cilindros no iba a durar mucho tiempo, porque ya estaba trabajando mal, floja. Aquí vemos la válvula de escape correspondiente al mismo cilindro. Si bien el asiento es demasiado ancho, lo que va a necesitar algún trabajo, lo limpio que apoyaba ese asiento, sin ninguna acumulación ni traza de carbón, es notable. Vamos a ir viendo las demás válvulas. La de admisión, vemos que también tiene acumulación de carbón aquí en esta parte, en esta zona del cuello de válvula, indicando que fugaba. Y el asiento, si bien está demasiado ancho, es bastante prolijo el asentamiento. Esta válvula tiene el mismo problema, acumulación de carbón, tal vez en mayor cantidad que en las otras válvulas. Esto quiere decir que está consumiendo aceite también a través de la guía de válvulas. Si observamos bien las válvulas de escape, vamos a ver que el asiento sigue siendo brilloso, aunque ancho, tan ancho como la de admisión, un poquito mayor todavía, lo cual va a necesitar de algún trabajo de rectificación posterior, y está sucio, pero no tiene la cantidad de carbón que presentaban las válvulas de admisión. Esto se debe principalmente a dos hechos. Primero, que la válvula de admisión, cuando el pistón baja en admisión, siempre succiona con mayor fuerza el aire, y eso arrastra aceite a través del vástago de guía de válvula. Pero otra cosa importante es que cuando la válvula de escape abre, en vez de ingresar, salen gases quemados. Cuando una válvula de escape fuga aceite a través del espacio entre vástago y guía, ese aceite se va por el caño de escape y no acumula tanto carbón aquí. Las demás válvulas, como veremos, presentan una apariencia similar. Observen ustedes, presentan una apariencia similar. Y con esto ahora pasamos a mostrar unos detalles en la tapa de cilindros. Como observamos en la tapa de cilindros, se ve el brillo de los asientos donde apoyan las válvulas en la tapa, que exceptuando esta que vemos aquí, que está un poco oscuro el asiento, los demás están bastante claros, indicando que había un buen apoyo. No se ven grandes fisuras, no se ven acumulaciones muy grandes de carbón. Aquí en el fondo se puede apreciar el orificio de las guías de válvula. Estas guías de válvula son postizas y deberán cambiarse si es que presentan juego. Estas pequeñas fisuras que vemos aquí entre los asientos de válvula, si no tienen profundidad, no comunican con las cámaras de agua, no son muy importantes. Casi siempre las vamos a ver en la mayoría de los motores diésel, sobre todo cuando están muy cerca
la válvula de admisión con la de escape, los alojamientos, aparecen estas pequeñas fisuras que se provocan por los cambios de temperatura y las grandes presiones a que son sometidas las tapas, sobre todo las tapas de aluminio. Aquí podemos apreciar las precámaras. A veces suele aparecer en las precámaras pequeñas fisuras a ambos lados, que en este caso no están presentes, pero si las tuviera tampoco son de gravedad. Aquí tenemos la precámara de combustión en su lugar original. Este plano inclinado es por donde salen los gases que se van quemando dentro de la cámara de combustión. Para una mayor comprensión del tema, hemos desclavado ya aquí una cámara. Hay que golpearla a través del orificio del inyector con una barra de bronce convenientemente preparada, y aquí sacamos la precámara, donde se ve en un principio el orificio donde se observa la punta del calentador, que se va a poner incandescente cuando le demos al calentador la energía en el momento correspondiente. Vemos aquí el plano inclinado por donde los gases salen del interior de la precámara hacia la cabeza del pistón. Esta es la forma que tiene la precámara en su interior, de cámara hemisférica, y ahí entre este espacio y el que vimos tiene lugar el inicio de la combustión. Vamos a comenzar a desconectar el radiador del motor para proceder a su desmontaje. En la parte superior vemos un caño que une la caja superior del radiador con el tanque de desgasificación. Es muy común en los motores, pero en especial en los diésel, que a través de la junta de tapa de cilindros fuguen gases de compresión y de expansión al sistema de refrigeración. Eso se trata de evitar, ya que la acumulación de esas burbujas de vapor dentro de la cañería o burbujas de aire pueden llegar a acumularse y a evitar el libre desplazamiento del agua del sistema de refrigeración. Por eso casi todos los motores más o menos modernos llevan un caño que conduce a un tanque que siempre se encuentra más elevado que el radiador y que el motor, para que allí pasen todos esos gases. Aquí en el tapón del recipiente vemos una serie de válvulas, por lo menos dos, donde una de ellas, que es esta de aquí, se abre cuando la presión que se alcanza dentro del depósito sobrepasa determinados valores. Esa presión que se libera al abrirse esta válvula y vencer la acción del resorte que la mantiene cerrada, se descarga por estas ranuras hacia la atmósfera. De allí la importancia de que estos tanques no tengan el nivel completo de agua, ya que el agua al calentarse cuando el motor dilata va a empujar esa válvula y descargarla de todos modos. Tiene que haber una cámara de aire, que es a donde van a ir esos gases cuando empieza a funcionar el motor. El desprendimiento de gases es sobre todo cuando el motor está frío. A medida que el motor va calentando y la junta mejora su sellado, esa pérdida de gases va siendo cada vez menor. Esto ha sido siempre un problema presente en los motores diésel y se busca tratar de eliminarlo de todas las maneras posibles. Una de las últimas formas es colocar juntas de tapa de cilindros de materiales especiales, más bien sólidas, formadas por láminas de acero, que van con un apriete mucho mayor al apriete de las juntas habituales. Es muy importante, luego de desconectar el caño asegurarse que el caño esté perfectamente libre, limpio de extremo a extremo. Observen ustedes, pero al mismo tiempo es importante que tanto el radiador aquí como esta conexión esté totalmente libre, no tiene que estar obstruida. Si así lo estuviera, no permitiría el desalojo de los gases que vienen del motor hacia el tanque de gasificación,
y eso complicaría la marcha del motor. A veces puede determinarse a través de oscilaciones que muestra la aguja indicadora de temperatura del tablero. Eso se puede evitar mediante esta descarga de gases, como explicábamos recién. Es importante que recordemos que este tapón de tanque de gasificación, igual que los de radiador, tienen que ir apretados siempre a fondo, y que en el caso que nosotros debamos revisarlo, si está el motor caliente, hay gran riesgo de que haya desprendimiento de vapor del tanque y nos pueda quemar. Bueno, las abrazaderas que fijan los caños deben aflojarse totalmente, ya que la mayoría de estos caños tienen balonas muy pronunciadas. Observen ustedes, para evitar que estos caños que trabajan con presión se escapen. Aquí está la balona. Entonces, si no está la abrazadera totalmente floja y libre, se prende aquí y dificulta su extracción. Cada caño que vamos quitando lo vamos inspeccionando. Este es el caño que comunica el agua que alimenta del tanque de desgasificación al motor a través de este caño metálico, que sirve de conexión para varios caños, o sea, para varios conductos de caucho o de goma. Ahora vamos a sacar esta otra abrazadera. Vamos a quitar esta otra abrazadera. La aflojamos totalmente. La aflojamos en su totalidad hasta que quede libre 100%. Y ahora procedemos a desconectar el caño. Aquí encontramos una sorpresa que no estaba prevista, y es que el metal que formaría la balona en este caño ha desaparecido. O sea que la corrosión se ha consumido la balona de este caño, lo que significa que este caño de metal deberá ser reemplazado, sustituido. Como ustedes podrán apreciar, parte de los restos del caño se encuentran allí dentro, observen ustedes, pegados y ya un poco desintegrados. Procedemos ahora a desconectar otro caño, que este sí tiene la balona, como podemos observar. Este caño comunica con la bomba de agua. Ahora vamos a desconectar este otro caño. Observen ustedes, que comunica con la calefacción. Aquí se puede apreciar el óxido en exceso que tenía este sistema de refrigeración. Ahora vamos a proceder a quitar este otro caño, que es el que provoca el vacío a través de la bomba de vacío para el sistema del servofreno. Ahora procedemos a desconectar el caño de la bomba, al cual previamente le hemos aflojado todas las abrazaderas. Aquí se puede apreciar el mecanismo que comanda la canilla de la calefacción. Es un mecanismo neumático. Tenemos un diafragma, un pequeño caño que va al mismo sistema del servofreno y un comando en el tablero que acciona al conductor cuando quiere que la canilla de calefacción abra. Acciona la palanca, el vacío actúa y se permite el pasaje de agua caliente del motor al radiador de calefacción, que está en el habitáculo donde se encuentran los pasajeros y el conductor del vehículo. También hay que verificar para ver si funciona. A veces ocurre que el desgaste de esta canilla permite un pasaje de agua caliente permanente hacia el radiador, y en épocas calurosas ese pasaje de agua caliente no deseado calefacciona demasiado el interior del vehículo. Aquí podemos apreciar el caño de metal que deberemos reemplazar con una punta totalmente ciega y las patas que lo sujetan a la carcasa de embrague.
Ahora vamos a proceder a desconectar todos los elementos que unen la bomba inyectora con el resto del vehículo. Para eso procederemos inicialmente con el caño de alimentación que trae el gasoil desde el filtro de gasoil hacia la entrada de la bomba inyectora. Aquí tenemos, este es el caño de alimentación que trae el gasoil, como decíamos recién, y esta es la entrada de gasoil y la conexión correspondiente. Ahí desconectamos el caño. Siempre se derramará un poco de gasoil, pero dado que el gasoil no se inflama fácilmente, es una cosa que no entraña un riesgo mayor. Procederemos ahora a aflojar las contratuercas. Aflojaremos las contratuercas del cable del acelerador para proceder a su remoción. Quitamos primeramente la contratuerca, luego la tuerca de fijación, con cuidado que no se extravíe el resorte y la arandela, que ella misma sujeta. Este resorte es muy importante, ya que cuando nosotros tiramos del acelerador, primero se comprime el resorte y el resorte, al descomprimirse, es lo que acciona la palanca del acelerador. Lo quitamos de su punto de apoyo. Y luego lo volvemos a armar con las arandelas correspondientes, que es la mejor forma de conservar. Este cable es el que va unido al pedal del acelerador. Cada vez que el conductor oprime el pedal, tira de este cable y a través de esta palanca se aumenta el caudal de combustible a inyectarse. Caño de retorno aquí que hemos desconectado previamente cuando desarmamos los inyectores. Este caño, por donde tenemos el retorno del combustible al tanque, al intentar sacarlo, a pesar de haber aflojado la abrazadera, se rompió, demostrando que el caño está reseco. Este caño deberá ser reemplazado en su totalidad. Esta palanca que observamos aquí, esta palanca que si la movemos, vemos que tiene un determinado recorrido. Observen ustedes. Está unida mediante este cable de acero y este forro de cable, este soporte. Si continuamos aquí, vemos que va para el interior del vehículo. La finalidad es avanzar la bomba de inyección cuando el motor está frío, y en esta bomba eso se logra en forma manual. O sea que una vez que el motor arrancó, el conductor, para disminuir la emisión de gases por el caño de escape, tira de esa perilla que hay en el tablero y la palanca se desplaza hacia atrás, y el eje este que comunica con el interior de la bomba acciona el mecanismo de avance. En muchos vehículos actuales o más modernos eso es de funcionamiento enteramente automático. Tienen otros dispositivos, inclusive electrónicos, para efectuar el trabajo mencionado. Aflojamos el tornillo que lo aprisiona, que aprisiona el cable de acero. Ahora aflojamos la abrazadera que hace de tope. Y desconectamos el cable de acero. Desconectamos el cable de acero y procedemos a retirar el cable. Colocamos la abrazadera nuevamente para que no se extravíe. La colocamos nuevamente y ya hemos liberado el avance manual de
esta bomba inyectora. Vamos a proceder ahora a quitar el engranaje de la bomba inyectora, aprovechando un orificio que posea aquí el engranaje y una perforación que hay en la bomba. Procedemos a instalar un elemento para inmovilizar el engranaje y eso nos permitirá aflojar esta tuerca. Observen ustedes, sin que el engranaje se mueva. Una vez sacado el engranaje y la tuerca, procederemos a desmontar la propia bomba inyectora, soltando uno a uno todos los elementos que la fijan. Procederemos a aflojar el engranaje. Como está duro, lo golpearemos levemente con el martillo de plástico o de nylon, observen ustedes, para que se despegue. Una vez que ha aflojado, procedemos a retirar el engranaje. Aquí lo tenemos y aquí podemos observar en el eje de la bomba la chaveta que fija el eje cónico, posicionándolo con el engranaje. En la cara anterior del engranaje, la que mira hacia el motor, podemos apreciar la marca de referencia para la puesta a punto del momento de inyección. Para evitar que la chaveta se extravíe, es conveniente colocar un trozo de cinta adhesiva que también sirve o servirá para proteger al eje. Como ver, la tuerca y la arandela la colocamos en su lugar. Ahora vamos a proceder a desmontar la tuerca inferior de los 3 elementos de fijación que lleva la bomba. Ahora procedemos a quitar el tornillo que, como ustedes apreciarán, ya los hemos aflojado previamente. El otro bulón que se encuentra aquí. Y aparte de la tuerca y los 2 bulones, tenemos aquí en la parte trasera de la bomba un tornillo que fija la parte trasera y eso ya nos permite retirar la bomba, la cual tiene aquí en su conjunto estas salidas que vemos aquí. Conviene protegerlas para evitar que entren impurezas que puedan dañar las partes más delicadas de la bomba inyectora. Lo mismo la alimentación aquí en este punto, conviene taparla para que no entren impurezas hasta que sea enviada al bombista para su control y su posible reparación. Estamos desmontando la varilla de aceite para que no nos moleste para la siguiente operación. Y ahora vamos a aflojar la contratuerca del cable del embrague, cables que tenemos que aflojar totalmente para poder desmontar el cable que comanda la horquilla de embrague, ya que esta está unida a un soporte que conecta con la pata del motor. Una vez flojo, introducimos el vástago para quitarle tensión al cable, desprendemos del extremo de la horquilla y aquí queda liberado para poder seguir con las etapas posteriores de desmontaje. Para desmontar ahora los 2 radiadores, el radiador de motor y aire acondicionado,
procederemos a desconectar las conexiones mecánicas y eléctricas de los diferentes sensores del equipo del aire acondicionado con el resto de la instalación. Ahora, yendo hasta este otro extremo, vamos a quitar la tuerca del soporte que fija la posición del radiador. Ahora vamos a quitar por el lado de atrás la conexión eléctrica del motoventilador. Ya hemos desconectado una tuerca que va en la parte inferior del radiador para que no se mueva. Procedemos a levantarlo un poco al radiador para liberar aquí la conexión del termocontacto del radiador, y aquí podemos apreciar el motoventilador, el carenado, que es muy importante porque obliga al aire succionado por el ventilador a pasar a través del panel desde el exterior. Observen ustedes, aquí tenemos estas ventanillas. Cuando el vehículo va a velocidad en carretera, esto se abre y aumenta la capacidad refrigerante del radiador. Cuando está en bajas velocidades se cierra para evitar que la succión que provoca el ventilador en esta zona permita el ingreso de aire caliente del motor. Si llegara a faltar alguno de estos ventiletes, como puede ocurrir en caso de rotura o accidente, el problema que se origina es que el aire que rodea el motor es succionado por el ventilador. Le va a costar menos al ventilador succionar de aquí que el que pueda pasar a través de los paneles del radiador. Entonces se origina un círculo vicioso donde el aire caliente del motor entra, es succionado por el ventilador y vuelve a entrar nuevamente. El problema que tiene fundamentalmente es que impide la entrada de aire fresco a través del panel del radiador desde el exterior del vehículo. Estas ventanillas, en caso de los sistemas que poseen ventilador frontal para el aire acondicionado, cuando arranca ese ventilador se abren, lo mismo que cuando el vehículo se desplaza a altas velocidades. Ahora, para facilitar colocar la herramienta para quitar los bulones que fijan el cárter de embrague con el bloque del motor por la parte superior, comenzaremos por retirar el filtro de aceite. Observen ustedes la herramienta que se utiliza para extraer el filtro. Estamos utilizando la herramienta apropiada para extraer el filtro. Observen ustedes cómo se realiza esta operación. Aflojamos el filtro de aceite y lo desenroscamos manualmente y lo retiramos cuidadosamente para que no se derrame el aceite sobre el motor. Observen ustedes, o el piso. Observen ustedes. Ahora vamos a aflojar ahora en estos instantes, mejor dicho, a retirar los bulones que ya previamente hemos aflojado, los bulones que habíamos aflojado anteriormente, que corresponden a los bulones de fijación de la carcasa de embrague con el bloque de motor. Ya lo habíamos aflojado fuera de cámaras. Dos de ellos que estamos quitando ahora son los que se aprovechan para fijar este caño de conexión de agua, el cual recuerden que vamos a cambiar por la falta de esta balona y su avanzado estado de oxidación. Retiramos el caño con los bulones correspondientes y vamos a proceder a retirar un tercer bulón que fija el cable de masa
un tercer bulón que fija el cable de masa de la batería hacia el motor. Aquí ustedes observen, el cual dejaremos puesto porque es importante que este cable de masa no lo vayamos a olvidar de dejarlo en ese lugar, ya que de él dependerá que circule una buena corriente por el arranque del motor. Procederemos ahora a levantar el vehículo para trabajar en la parte inferior. Bueno, acá tenemos la protección inferior del cárter. Es de hacer notar la importancia de las ranuras que posee para que la corriente de aire que se origina cuando el vehículo se desplaza enfríe el aceite contenido dentro del cárter del motor. En el caso de sustituir o colocar otro tipo de parrillas, siempre tiene que tener esas aberturas para que no limite el pasaje de aire. Vamos a proceder ahora a terminar de aflojar los tornillos, luego terminaremos de quitarlos manualmente. Ya hemos quitado los dos tornillos delanteros, dos bulones que fijan la parte delantera de la parrilla. Estamos aflojando. Bueno, una vez quitados los bulones, aquí desprendemos la protección y se aprecia allí el cárter del motor. Bueno, ahora lo que vemos aquí es el procedimiento de afloje de la pata inferior derecha del motor. Observen ustedes la herramienta que estamos utilizando y el procedimiento a seguir. Bueno, ahora procedemos a aflojar la pata inferior izquierda del motor, del mismo modo que lo hicimos en la parte derecha. Observen ustedes, estamos aquí quitando la tuerca correspondiente. Con la ayuda de un aparejo a cadena hemos extraído el conjunto de bloque de motor del vehículo. Para ello hemos utilizado un soporte especial que va enroscado, atornillado en uno de los orificios que fijan los bulones de la tapa de cilindros. Ahora procederemos a mostrar la carcasa de embrague de donde estaba antes conectado el motor. Observen ustedes desde este otro ángulo la carcasa de embrague con toda esta zona de contacto que es la que va a apoyar contra el bloque del motor. Aquí hemos puesto ex profeso algunos bulones de fijación para que ustedes puedan apreciar cuáles son los bulones superiores y el tamaño de los mismos, que son los que fijan la carcasa del embrague del motor. Aquí, en esta otra zona del lado derecho, podemos apreciar los tres elementos que fijan, o sea, los tres orificios donde van los bulones que fijan el motor de arranque. En este acercamiento observamos aquí el casquillo donde apoya el eje del arranque dentro de la carcasa del embrague. Este casquillo deberá ser inspeccionado cuidadosamente antes de instalar nuevamente el motor, porque si tuviera desgastes va a trabajar mal el motor de arranque y puede malograr el buen trabajo que hayamos hecho en el motor. Otra cosa que se puede apreciar a simple vista es la gran cantidad de aceite que se nota en toda esta superficie. Ese aceite puede provenir de dos lugares: o aceite del motor que escapa a través del retén de bancada trasero, puede salir también aceite a través de la junta del cárter que luego inspeccionaremos al estudiar el motor, o puede ser aceite de la caja de velocidades
que escurra a través del retén de la directa. Eso tenemos que inspeccionarlo, porque luego que esté cerrado el motor, esté montado nuevamente la carcasa de embrague, va a ser imposible de solucionar. Aquí podemos apreciar también la directa del embrague. Esto entra en un casquillo o roulement que se encuentra en el centro del cigüeñal. Tiene que estar muy bien alineado, perfectamente. Sobre estas estrías que vemos aquí, allí va montado el disco de embrague, que procederemos a retirar en breves momentos para que ustedes lo vean, para que vean el volante del motor. Otra cosa que tenemos que inspeccionar antes de volver a montar es la horquilla de embrague, la palanca que comanda la horquilla del embrague. En realidad el cable de acero, cuando empieza a actuar el embrague, tira hacia arriba y efectúa este movimiento. Lo que nosotros vemos desplazarse allí en el centro es el roulement de empuje. Ese roulement de empuje que vamos a señalar aquí es el que va a apoyar en el diafragma y el que procederá a desacoplar el movimiento del motor hacia la caja de velocidades. El libre desplazamiento de esto es muy importante para que el pedal no quede duro y no se deba esforzar y no se pueda romper a futuro el cable del embrague. Hay que revisar bien el roulement, a ver si se encuentra en buenas condiciones. Luego vamos a desmontarlo. Para ver esto hay que revisar bien este casquillo por donde corre el roulement, que se encuentre limpio, libre de grasa y de depósitos que puedan trabar el libre desplazamiento del roulement. Se tiene que controlar también el estado de este eje donde oscila la horquilla para asegurarse que esté en buenas condiciones. Todo eso, si lo hacemos con tiempo, nos evitará tener que desmontar el motor nuevamente en poco tiempo para solucionar algunos inconvenientes que puedan presentarse en este área. En esta vista frontal del motor podemos apreciar elementos que cuando estaba instalado en el vehículo eran imposibles de observar. Por ejemplo, aquí podemos apreciar la parte delantera del cárter del motor, donde va depositado el aceite. Esta inclinación se debe a la posición del motor dentro del vehículo. Ahora, al levantarlo con el aparejo, se enderezó, pero esto realmente quedaría paralelo al piso. La finalidad de que va el motor inclinado es para que tenga menos altura y eso pueda permitir fabricar un vehículo que tenga el capot, la tapa más baja. Aquí tenemos entonces esta polea, que es la polea del cigüeñal. Aquí, mediante esta correa, se mueve el alternador. Aquí tenemos esta otra correa que acciona la polea de la bomba de agua. Aquí tenemos un eje auxiliar que hemos explicado que comandaba la bomba de vacío. Aquí tenemos un soporte fijo que tiene por finalidad absorber las oscilaciones del motor en su parte delantera hacia arriba y hacia abajo. Este soporte de chapa que va fijo en la parte delantera de la carrocería, donde calza justo este taco de goma, es el que limita todas las oscilaciones posibles del motor. Cuando uno acelera o desacelera, el motor tiende a cabecear, a moverse, a oscilar. Y este soporte es importante porque limita todos esos movimientos del motor. Si ustedes observan aquí adentro, van a ver el brillo que provoca el trabajo de la goma en este soporte. Siguiendo con el resto de los elementos del motor, aquí tenemos el soporte donde va la bomba inyectora que ya hemos extraído previamente, y acá se aprecia la correa de distribución, la correa dentada, que movía por su parte superior el árbol de levas que iba ubicado aquí arriba en la tapa de cilindros. La parte externa de la correa es la que impulsa el árbol o eje auxiliar. Aquí en el costado izquierdo del motor podemos apreciar
el cuerpo completo de la bomba de agua. Aquí el caño inferior de la bomba de agua, donde va ubicado el termostato que está aquí adentro, elemento que debemos revisar muy bien para controlar que funcione correctamente. Este soporte de chapa que está bulonado al motor, al block, por debajo es el soporte donde va el taco de goma que permite amortiguar las vibraciones del motor para que se evite que pasen a la carrocería y al mismo tiempo hacer de soporte del motor. Aquí va montado el cable del desembrague, el cable que permite desembragar el vehículo. Aquí tenemos este soporte, que es el soporte donde iba enroscado el filtro de aceite, que procederemos a instalar para que ustedes vean dónde iba. Más atrás y en la parte superior tenemos aquí un elemento que es la bomba de vacío, cuya conexión aquí superior va conectada por medio de una manguera de servofreno, y esta bomba de vacío es la que recibe movimiento del eje auxiliar. Aquí en la parte trasera del motor, la que quedaba dentro de la carcasa de embrague, podemos apreciar el volante en su conjunto con la corona de arranque, aquí el piñón del motor de arranque, aquí la carcasa de embrague con el diafragma y en el centro el disco estriado donde entra la directa. Debemos tener especial cuidado al desarmar esto de revisar en el fondo, en el cigüeñal, el casquillo, que puede ser un rubleman también, donde apoya el extremo de la directa y que debe encontrarse en buenas condiciones para evitar que el disco de embrague no trabaje paralelo a la placa y al volante del motor. Bueno, aquí podemos apreciar ahora más claramente el estriado del disco de embrague, aunque la mayoría de los casos el disco de embrague se cambia y al cambiarse el estriado también se reemplaza junto con el disco. Algo que es importante destacar son los casquillos de centrado, que en este motor tiene dos que van en la parte inferior, uno del lado izquierdo y otro del derecho, que permiten dos cosas. Primero, sirven de soporte a la chapa esta de la contrachapa que va detrás del volante, y aparte de eso permite centrar perfectamente y alinear el bloque de motor con la carcasa de embrague. Una vez que está esto ajustado, está montado el bloque de motor sobre la carcasa de embrague, los bulones de fijación van a entrar aquí dentro para fijar el motor. Este casquillo es muy importante para que quede perfectamente centrado y alineado el motor, más que nada pensando en que gracias a estos casquillos la directa de la caja de cambio, cuando vayamos a conectarlo, va a entrar ajustado y fácilmente en ese orificio. Observando el motor ahora del lado derecho, podemos apreciar en primer lugar el motor de arranque, el conjunto del motor de arranque con su automático de arranque. Aquí el piñón de arranque que va a engranar con la corona cuando accionemos el motor de arranque, y este es el eje que debe entrar en el casquillo que mostramos en la carcasa de embrague y que debe ser revisado para que no tenga juego, para que este eje no oscile y nos permita un buen acoplamiento del piñón en la corona de arranque. De este otro lado tenemos aquí el alternador, encargado de generar la corriente que se le devuelve a la batería, la que se consume durante el arranque, y mantener, mientras esté el motor en marcha, alimentado todos los circuitos eléctricos que pueda abastecer. Estos soportes elásticos de motor, formados por dos piezas de chapa, una U abierta inferior y otra chapa superior, unidos por goma moldeada,
tienen ciertas particularidades poco conocidas. En los motores de automóviles diésel o de camionetas livianas diésel, automóviles de cierto valor, vehículos de alto precio, cuando se fabrica el motor y se prueba en el banco, se seleccionan la dureza de estos tacos de goma según el número y tipo de vibraciones que presenta cada motor en particular. Eso es porque, a pesar de que todos los motores diésel se fabrican con la misma intención, no todos salen con el mismo nivel de vibraciones. Para motores de mayores vibraciones se colocan tacos de motor más blandos, y para motores con menor índice de vibraciones se colocan soportes de motor un poco más duros. Esto ocasiona que a veces uno en el taller cambia el taco de motor, y el cliente, si es muy exigente, puede quejarse de que nota más vibraciones en la carrocería que antes. Hay un problema, y es que el mercado de repuestos de autopartes no presenta a veces la variedad de tacos para un mismo motor basados en diferentes grados de dureza. Esta etapa previa al desarme que estamos efectuando, de inspeccionar detenidamente el motor, tiene una importancia primordial para establecer las causas por las cuales puede haber fallado el motor, y para asegurarnos que luego que hagamos el ajuste del motor, la reparación necesaria, esa reparación y ajuste no presente problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos estos orificios que están sellados con unos medallones que vemos aquí, que cierran determinados orificios del block por donde se hace la colada del material en cuanto se fabrica el block. Estos medallones comunican directamente con las cámaras de agua. Si observamos detenidamente, vemos que hay una gran diferencia entre este medallón y estos dos de los extremos. La diferencia grande está en que este medallón debe ser originalmente el de fábrica. Estos dos ya han sido cambiados, pero a pesar de haber sido cambiados, presentan indicios de óxido, cualquiera de ellos, expresando de que están oxidados al punto de que permiten ciertos escapes de agua. Aquí, por ejemplo, incluso se aprecia en este y en este también, pero en menor grado, sobre todo en este primero, se aprecia que hay cemento alrededor. Si nosotros mediante un instrumento duro trabajamos aquí en el óxido, vemos que se hace una perforación. Observen ustedes, esta perforación nos va a permitir un escape de agua directamente de las cámaras, lo cual se va a traducir en la fuga del elemento refrigerante y posible daño importante en el motor. Imagínense ustedes la situación de un mecánico que ajusta un motor en el cual el cliente se gasta varios cientos y hasta miles de dólares, y luego, por un detalle pequeño como este, se le fuga el agua del motor y el motor se vuelve a destruir. Entonces, el mecánico debe ser muy cuidadoso, y algo que los mecánicos dedican poco tiempo es a la inspección del vehículo. Generalmente los talleres, apenas llega el vehículo, se saca el motor, se desarma y ya se repara, pero a veces no se toma el tiempo necesario para inspeccionar. Aquí este medallón, así como este otro, deben ser cambiados sin lugar a dudas para evitar que una fuga de agua nos estropee el trabajo que a toda conciencia se puede haber efectuado para dejar el motor en óptimas condiciones. Yendo ahora a la parte trasera del motor, vamos a proceder a desmontar la placa de embrague, cuyos bulones ya hemos aflojado previamente. Observen ustedes, con el Cricut estamos extrayendo, observen ustedes, quitamos ahora el último bulón que nos queda, que fija la placa, y con la ayuda de un destornillador lo desprendemos de los pinos de centrado. Observen ustedes, lo vamos desprendiendo para poder retirar. Observen, hay que hacerlo con cuidado. Estamos desprendiendo y aquí ha salido. Aquí tenemos
el conjunto de el disco de embrague y la placa propiamente dicha. Estas que aprecian acá son las partes donde se apoya el ruleman de empuje y estas perforaciones que se aprecian también en ambos extremos de la placa, aparte de los orificios que permiten el centrado con estos pinos y aparte aseguran la transmisión de movimiento, permiten el balanceo de la placa. Todo cuerpo que gira a velocidad en el motor debe ser debidamente balanceado o contrapesado. Las perforaciones son una forma de sacarle material en algunos lugares para que esto gire en forma equilibrado, ya que la fuerza centrífuga que efectúe la placa debería ser la misma en toda su circunferencia. Aquí tenemos el disco de embrague, lo vamos a apreciar aquí y vemos que los resortes están sanos y que la superficie rozante está un poco desgastada, porque ya las ranuras de ventilación en muchos lados se han borrado, lo cual indica que debería reemplazarse el disco de embrague o, en el peor de los casos, cambiarle el asbesto, o sea, los forros del material de fricción, que son las superficies que van a entrar en contacto con el volante y con la placa de embrague en sí. En este primer plano podemos apreciar, en este caso, el buje o jaula de rodillos que, observen ustedes, sirven para centrar y alinear la directa que viene de la caja de cambios y sobre la cual va montada el disco de embrague. Esta jaula de rodillos o buje de rodillos, junto con un retén que se encuentra aquí en este extremo, para evitar que la grasa que debe lubricar esos rodillos escape, debe ser cuidadosamente revisados y, ante la menor duda, cambiados. Algunos motores, en vez de tener allí una jaula de rodillos, como la que se aprecia aquí, tienen un buje de bronce que cumple la misma función: descentrar la directa que viene de la caja de cambios y alinearlo con el cigüeñal del motor. Al igual que la placa de embrague, podemos apreciar aquí orificios que posee el volante para equilibrar la masa del mismo y permitir que la fuerza centrífuga que actúa por la masa del volante sea la misma en todos los puntos y eso permita que el cigüeñal gire equilibradamente. Bueno, aquí vemos los bulones de fijación, que son de acero y deben ser apretados con torquímetro, y la corona de arranque, la cual debemos revisar por su estado, por el estado de sus dientes, cómo se encuentran, para que una vez reparado el motor, estemos seguros que el Bendix o el piñón de arranque funcione perfectamente engranando con esta corona. No se pierda el próximo capítulo.